Preparando el viaje. Conectando motores de seguridad. Listos para despegar. Un viaje seguro al ciberespacio. Bienvenidos al ITLA Security Fest 2025. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos al ITLA Security Fest 2025, donde pudieron ver que vamos volando hacia un viaje seguro al ciberespacio. Ya esta es nuestra tercera jornada, la cual, ¿verdad?, ha sido fructífera. En la mañana comenzamos con el acto de apertura, donde tuvimos la oportunidad de presenciar a los directivos de Pentrace hablando de la seguridad ofensiva desde una óptica forense. Y al señor Diego Laverde, CISO del Banco Popular Dominicano. Fue una jornada imperdible, el cual pues mantenemos grabada en YouTube por si quieren volverla a ver, o el que no la ha visto, pues tiene la oportunidad de deleitarse, porque realmente fue algo majestuoso. En la tarde, ya entonces pasamos a ver lo que era el directorio activo, a ver algunos análisis que se pueden hacer con Windows, con Mac, y por supuesto que desde el mediodía nos mantuvimos con el CTF, primer CTF interuniversitario de la República Dominicana. 9 universidades dándolo todo en esa competencia y haciendo historia, marcando un hito histórico en nuestro país. Y qué bueno que fue el Instituto Tecnológico de las Américas que llevó la organización y la voz cantante en esta actividad. No menos importante, ¿verdad? El panel que tenemos ahora, un cierre que es un broche de oro, porque lo bueno se deja para último. Entonces tenemos el panel, el rol de la mujer en la investigación digital y la justicia penal. Un tema, ¿verdad?, bastante interesante. Y vamos a ver por qué es importante el papel y el rol de la mujer dentro de la investigación digital y dentro de la justicia. Por supuesto que encabezan esta actividad la magistrada Rosa Mateo, jueza, para la cual pedimos un fuerte aplauso. La magistrada Belkis Ulloa, procuradora fiscal de Pedatec. Y la licenciada Annie Alexandra Cuello, presidenta de la Asociación de Graduados de la Academia de FBI, capítulo Latinoamérica y Caribeño. De igual manera nos acompañan Odalis Enríquez, del INASIF, Diego Collado, técnico investigador de Pedatec, y por supuesto que no estamos solos, nos acompañan nuestros maestros estrella, Cándido Ramírez. Tenemos el maestro David Santana, que está camuflajeado por allí como un estudiante. Y por supuesto que nos acompaña el maestro Nelson Mieses, Super Nelson. Nosotros felices, esta mañana desarrollamos, como les indicaba, una jornada bastante interesante, el cual también dentro de esta pudimos entregar algunos reconocimientos. Y esos reconocimientos se extendieron hasta esta noche. Es una sorpresa para alguien que está por acá. Qué bueno que no vio el video en YouTube, o sea, la transmisión de esta mañana. Yo decía que es un profesional a carta cabal, es como le decimos aquí en la oficina, una dama de caballero, un trato fino y elegante, y es un ser humano impecable. Entonces vamos a aprovechar, por ser un referente en la investigación forense,
un maestro entregado y un ser humano invaluable, el ITLA Security Fest 2025 reconoce a nuestro maestro Cándido Ramírez. Venga al escenario, venga, que nos tomen fotos, todo lo demás. Se espera de nosotras más todavía. De los hombres se espera un 100, pero nosotros se espera quizá un 200 o un 300. Y hay ainda una imagen incluso en las redes que están en una pista de atletismo, un grupo de mujeres y un grupo de hombres. Los hombres, vía libre para correr. Pero las mujeres en ese lado, antes de correr, tienen que planchar, tienen que lavar, tienen que alimentar al muchacho, tienen que recoger la ropa para entonces correr. Entonces, y eso es así realmente. También le decía, en esa parte de las relaciones interpersonales, que en este mundo en el que estamos, tiene que ser alguien de este mismo mundo para poder entender el decirle a nuestras parejas, mira que me llamaron que me voy para un allanamiento, nos vemos pasado mañana, nos vemos en 48 horas, o yo te aviso cuando, o sea, tiene que ser de este mundo para poder entender eso. Una persona que no esté en este mundo lamentablemente no lo entiende. Tenemos que reunirnos a las 2 de la mañana. A las 5 de la mañana. Eso es normal. Yo recuerdo uno que ahí me llamaron domingo 8 de la mañana, 8 de la noche, y me dijeron, nos vemos ahorita a las 5 de la mañana. Okay. O sea, y yo estaba incluso en otro pueblo, porque era fin de semana. Me llaman domingo, 8 de la mañana, 8 de la noche, perdón, como uno le dice a su pareja, mira que tenemos que irnos ahora mismo para Santo Domingo, que tengo que irme a trabajar ahorita, tengo un allanamiento a las 5 de la mañana. Entonces, ¿quién entiende eso? Tiene que ser alguien de este mismo mundo para poder entender esa parte. Desafíos, ciertamente. El primer desafío somos nosotras mismas. Cuando no creemos en nosotras muchas veces, cuando escuchamos ese tipo de comentarios como el que le hacía la pareja a la jueza, hagan oídos sordos a eso. Somos nosotras las primeras que tenemos que confiar en nosotras y decir, yo sí puedo, yo sí tengo la capacidad. Les pongo un ejemplo. Cuando yo me iba a la academia del FBI en el 2023, yo comencé a cumplir requisitos en el 2022, un año antes. El primer requisito, la primera reunión que estábamos un mayor del ejército y yo como civil, la muchachita flaquita, nos dicen, bueno, hay que cumplir estos requisitos, hay una prueba física. Resulta que yo no en ese entonces no era muy dada al tema del entrenamiento. Yo hacía mis cositas, abdominales, pero parte de la prueba física era correr una determinada distancia en un determinado tiempo. Si no lo lográbamos, descalificados, no íbamos a la academia. Resulta que el mayor del ejército, un hombre atlético, un hombre acostumbrado a correr, yo decía, yo voy a tener que emplearme a fondo, porque si no lo hago, me va a quitar el espacio. No, yo en ese momento salí de esa reunión y lo primero que hice fue comprarme unos tenis running especiales y yo creo que salí corriendo de la reunión porque yo dije, si él lo puede, yo tengo que lograrlo también. Adivinen, yo me fui para la academia y él no. Okay. Él no lo logró por 30 segundos. Se pasó 30 segundos del tiempo y yo lo hice en 1 minuto y medio menos del tiempo. Para que tengan una idea, porque somos nosotros los primeros que tenemos que creer en nosotros mismos. Pero cuando llego a la academia, que apenas somos 197 personas del mundo entero, en mi sección, 26 mujeres, 26 de casi 200 personas. Y hemos creado una hermandad, esas 26 mujeres, que todos los años nos reunimos. Viajamos desde diferentes puntos del mundo. Hay una de Filipinas, hay una de Corea del Sur, una de Suecia, yo de República Dominicana. Y nos reunimos porque después de la academia, nosotras mismas hemos decidido formar ese lazo de amistad, de fortaleza, donde nos apoyamos las unas con la otra. Y eso también muchas veces falta, y ese es otro de los desafíos, que no existe la sororidad, no existe esa fortaleza, esa guerra, esa empatía, esa solidaridad entre nosotros mismos. Ya creo que con esta generación no se ve tanto realmente, como lo decía la jueza, que no hay tanta desigualdad, pero la sigue habiendo.
Ya esta es una generación que cree un poquito más desde el ámbito persona, más que desde el ámbito masculino, femenino. Y estamos cambiando eso. Y gracias a Dios que podemos decir que en el Poder Judicial 62% son juezas, más que jueces, pero tenemos todavía el reto de las altas cortes, como la Suprema, el Tribunal Constitucional, donde todavía somos minoría. Pero yo sé y estoy segura que esto lo vamos a lograr, porque estamos primero creyendo en nosotros mismos. Y ese es el primer desafío a vencer. Nosotros tenemos que creer en nosotros mismos. Wow, excelentes palabras. Vamos a solicitar al maestro Cándido y al maestro Nelson que hagan la debida diligencia, por favor, en mi oficina, ¿verdad? Hay una caja con unos regalitos y unos detalles al lado, porque no le mentimos cuando le dijimos, hay unos regalitos para ustedes, pero vamos a ver la forma de obtener esos regalitos. Antes de eso, ¿verdad? Yo quisiera que cerremos, y yo sé que es una osadía de mi parte, porque nosotras que somos dadas a la palabra y que abundamos, ¿verdad? Bastante, pedir que podamos resumir en un minuto un consejo para los que nos escuchan de manera virtual y los jóvenes que están aquí. Pero yo quisiera que empecemos ese consejo con una pregunta. 1 minuto cada una. ¿Quién hace una investigación más minuciosa? ¿El hombre o la mujer? Adelante, magistrada Rosa. Es una... En República Dominicana no se había conocido un caso como Yenas Aybar que fuera y que lesionara tanto el aspecto emocional de nosotros, los dominicanos, y hasta a nivel internacional. Y de ahí, siendo yo estudiante de Derecho, me nació esa idea, esas ganas de ser administradora de justicia, porque además se criticaba el mal manejo de la escena del crimen, cosas que debieron hacerse y no se hicieron. Y yo dije, bueno, pero si yo estoy estudiando Derecho, quizás yo pueda llegar a hacer algo. Y siempre de ahí he tenido la tendencia del área penal. De ahí nació esas ganas de ser jueza penal. O sea, que aunque no investiga directamente, pero su vocación, ¿verdad? Su carrera la llevó primero a investigar y luego, pues, a administrar justicia, como usted bien indica. A ser abogada, ¿verdad? Era estudiante de Derecho. Y de ahí, entonces pasamos a estudiar para ser juez. Ok. Sí, porque la investigación siempre será del órgano acusador, en este caso el procurador o la procuradora, que es la licenciada Belkis que tenemos por acá hoy. Entonces vamos a aprovechar, ¿verdad?, a la distinguida procuradora para preguntar cuál fue esa chispa que le digo, no, lo mío es la investigación. Pues buenas noches a todos. Sí, se escucha. Se escucha bien, ¿verdad? Sí. Como un tema de grabación. Pues hablar de por qué quiero ser fiscal es hablar de muchos años atrás. Yo me gusta lo que hago. Realmente yo tengo vocación de servicio para ser fiscal. Y obviamente es digamos que un oficio, una profesión un poco difícil, puesto que tenemos, digamos que muchas asignaciones, muchas cargas de trabajo, muchas situaciones que enfrentar, sobre todo a nivel de conflictos, que estamos llamados a solucionar a través de la investigación. Yo trabajaba en un principio en un juzgado, en un tribunal, donde fui oficinista, secretaria, abogada ayudante. Precisamente trabajando en esas áreas, tenía que, digamos que, ayudar a los jueces a motivar sentencias y decisiones. Y muchas veces me encontraba con situaciones difíciles en temas probatorios,
donde había, digamos que, deficiencia en la carga de la prueba y que se producían descargos y todo eso. Y eso me llevó a mí a considerar que digamos que un aporte sustancial que yo podría brindar a la sociedad es precisamente trabajar desde la posición del Ministerio Público, robusteciendo investigaciones para que entonces puedan llevarse casos más fuertes al sistema de justicia para entonces poder obtener, digamos que, justicia. Eso me inspiró a concursar en el concurso abierto para Ministerio Público, lo cual logré. Luego la capacitación en la Escuela Nacional del Ministerio Público y digamos que el ingreso a lo que es el sistema de carrera del Ministerio Público. En el área ya de la tecnología, realmente fue una asignación de parte de la institución del Ministerio Público a través del Consejo Superior del Ministerio Público. Sin embargo, tengo para decirles que digamos que lo que inspira al fiscal es la investigación. No importa el área, no importa las condiciones, estamos llamados a buscar la verdad. Y para buscar la verdad y presentarla ante un tribunal necesitamos recabar las evidencias, no importa el área. Si bien es cierto, es, digamos que un poco tal vez más sencillo tomar las evidencias de un entorno físico, visible, accesible, y tal vez un poco más complicado desde el espacio virtual. No menos cierto es que no estamos negados o no es un obstáculo, ¿verdad? No debe ser un obstáculo. Nosotros sí nos hacemos valer, acompañar, obviamente tenemos que hacerlo, del equipo técnico que trabaja con nosotros, puesto que es un espacio que, si bien nosotros conocemos, para poder recabar esas evidencias necesitamos la experiencia, la especialización de profesionales que puedan realizar ese trabajo en auxilio de nosotros y también de la sociedad. Me inspira mucho, me enorgullece mucho trabajar con el equipo que nosotros trabajamos en Pedatec, porque son profesionales que conocen lo que hacen, saben lo que hacen, y que están también comprometidos con la causa de procurar justicia en favor de los necesitados. Y realmente eso me lleva a seguir trabajando, a seguir brindando lo mejor de mí para que entonces podamos lograr el objetivo procurado por todos, por todo el equipo. Se nos había quedado esa parte del área digital, que el Poder Judicial, ustedes saben que es muy relevante. Sí. Usted nos hizo esa pregunta también. Ahí sí no fue una vocación, ahí fue una imposición. Sí, una imposición accesoria a lo principal. Nosotros tenemos la ley 339, ustedes deben conocer, si no la conocen vamos a verla, que es la ley que rige el Poder Judicial en el ámbito digital, la ley digital. Nosotros, le decía y lo comentaba a las compañeras, que se nos ha impuesto desde el COVID, recuerdan, con la cuarentena sí. Empezamos los tribunales penales, fuimos los primeros, ahora somos la excepción, no podemos conocer audiencias virtuales, pero nosotros fuimos los que iniciamos conociendo medidas de coerción a través de Microsoft Teams, las audiencias virtuales. Ahora están establecidas para todas las materias, excepto para el área penal, arguyendo que es muy compleja, que la inmediación con los testigos y demás, cuando fuimos los primeros que iniciamos, con casuística con la que no estamos de acuerdo, pero la aceptamos. Se nos impuso con el COVID y hemos continuado. Nosotros tenemos que subir audiencia con la computadora, cero papel en la política del Poder Judicial. Se ha ido implementando por parte, saben que no se hace de repente en todos los lugares, pero ya en San Cristóbal, donde nosotros ejercemos, tenemos la política cero papel. Quiere decir, tenemos que subir
con un sistema de gestión, la computadora, un sistema de gestión de casos, entrada, salida, todo escaneado, y evaluar ese expediente en ese sistema. Imagínense ustedes los inconvenientes que a veces tenemos. Pero lo que más me ha gustado, al principio nos resistíamos, porque ahora la tecnología es transversal a todas las profesiones, entiendo yo. El teletrabajo se ha impuesto, ha venido a traer esos cambios y tenemos que adecuarnos. Y nosotros hemos tenido que hacerlo también. Cuando subimos, a veces las partes están al frente, esperando, discúlpenos, que el expediente digital, y tenemos que ingresar y evaluar todo. Pero lo que más me gusta, cuando yo era juez de la instrucción, yo recuerdo, no sé si algunos de ustedes tienen algún pariente que trabaje en esa área, el juez de la instrucción conoce, siendo casuística, es el juez que depura los expedientes para ver si es posible enviarlo a juicio de fondo, para que ustedes me entiendan más fácil. Y tenemos una amalgama de todo. La magistrada debe saber, si ha trabajado en el área penal, que usted va a estar con un archivo, una extinción, una solicitud de probatoria de alguna de las partes, que usted va a intimar, que si pasa la intimación y vence el plazo, va a extinguir el proceso, un sinnúmero de situaciones que tenemos y de delitos que tenemos que conocer, evaluar y depurar. Y yo recuerdo que firmábamos manual 50 y 60 expedientes por día, decisiones, perdón. Y yo tanto que me quejaba con el trabajo digital, y cuando entonces traen la vía firma, yo dije, pero esto es una maravilla. Con un clip, el hijo mío me hace así, dice, mami, él estudia electrónica en Loyola, con un clip se resuelve, con un clip nosotros resolvemos. Ingresamos, tengo ahí 10 sentencias, ingresamos, buscamos el código que nos asignan, lo pegamos y todas las sentencias que están ahí con ese único código quedan firmadas. Esté usted en el tribunal o esté en su casa o esté en Montecristi. Es decir, que eso ha sido una maravilla, accesorio a lo principal. Qué interesante. Distinguida Annie, ¿qué la llevó ahí? Y antes de que usted intervenga, esta mañana reía bastante con mis compañeros que desde que se publicó la agenda del ITLA Security Fest están revisando y viendo quién viene, quién no viene, y alguien leyó las letras pequeñas, decía, y aquí viene la gente del FBI, déjame irme temprano. Entonces, ¿qué le motivó a usted a estar en este ámbito de la investigación digital? Bien, buenas noches. Realmente un placer para mí estar nueva vez acá en el ITLA. Le comentaba a las magistradas que es recurrente, pues las visitas. Sin embargo, hay que hacer algo por la academia. Vamos a tener que ponerle en nómina. Sí, hay que hacer algo, y que realmente esto es, digamos, ese granito de arena que nosotras aportamos para que esta generación sea mejor incluso que nosotras que estamos aquí como jueza, como fiscal, pues como parte investigadora. Yo siempre digo que he sido investigadora. Yo siempre, como dicen por ahí, ya en términos más relajados, que yo le busco no la quinta, yo le busco la sexta pata al gato, porque yo la quinta la considero la cola. Entonces tengo que buscarle la sexta, porque soy de esas personas minuciosas, soy de esas personas que siempre está tratando de buscar el más mínimo detalle, porque un investigador debe ser acucioso, debe ser minucioso, debe buscar lo más mínimo. Las letras pequeñas siempre hay que leerlas, siempre hay que buscarlas, aunque uno no la vea, están ahí, búsquenlas y hay que encontrarlas. Y realmente creo que desde antes de entrar a la institución sí quería pues esa cosita, ese gusanito de la investigación. Tengo ya casi 10 años en la institución, plenamente haciendo investigaciones, y es en el 2023 cuando nos vamos a lo que es la Academia del FBI.
Y pues ahí estuvimos 11 semanas en Cuántico, aprendiendo sobre temas de liderazgo, aprendiendo un poquito más sobre investigación y lo que le comentaba a la magistrada, esa transversalidad que hay de la tecnología, de lo digital. Incluso les ponía un ejemplo, donde estábamos investigando narcotráfico, por ejemplo, donde el tráfico de sustancias controladas se está desarrollando en un país, el tema del lavado de activos, es decir, los bienes, las ganancias que genera ese delito están en República Dominicana, pero que hemos podido detectar bienes también en otros países gracias a la tecnología. Sin necesidad de movernos, de montarnos en un avión, de viajar a esos otros países, hemos podido observar que esas personas también están generando ganancias en otros países sin siquiera movernos de aquí, adquiriendo de todo. Vehículos, solares, casa, sin montarnos en un avión lo hemos podido encontrar gracias a la tecnología. Sí le comentaba a la magistrada que lo que menos me gusta, y es por un tema de que yo lo digo, y hay que ser objetivo con eso, yo perdería la objetividad cuando se trata de niños, por lo mismo que hablaba la magistrada Belkis, el tema de la vulnerabilidad. Cuando se trata de niños, yo digo que yo pierdo la cabeza. Para mí esos son los peores delitos que se pueden cometer realmente. Todo lo relacionado con los niños son los peores delitos que se pueden cometer. Y tener uno que investigar, por ejemplo, pornografía infantil, identificar las víctimas, identificar los agresores, eso para uno es traumático muchas veces. Y uno dice, pero ¿por qué es que a personas inocentes le hacen esto? Son niños, no tienen conocimiento de absolutamente nada, están creciendo. Entonces yo digo que para mí esos son los peores, sin embargo, son de los que están, digamos, más en tendencia ahora mismo con esto de la tecnología. E independientemente de, tiene que existir personas como la magistrada Belkis, que dice, sí, yo sí lo voy a investigar, yo sí le voy a poner atención para poder entonces brindar eso que ella decía, esa justicia que necesitan esas víctimas que son tan vulnerables. Pero no solamente el tema de los niños. La magistrada ponía un ejemplo hace un rato cuando estábamos, digamos, conversando tras bambalinas, de esas personas mayores que con lo que se está utilizando ahora, el tema de las estafas a los abuelos, víctimas que están en otros países, que los agresores están acá en la República Dominicana y que se le puede garantizar la justicia de alguna forma gracias a la tecnología. Entonces, la tecnología realmente es transversal a todo el sistema de justicia, desde que cometan el delito hasta que nosotros lo estamos investigando, lo estamos persiguiendo, hasta que el expediente... hasta que llegue el expediente a la mano de la jueza, donde se toma una decisión, donde se emite una sentencia. La tecnología es transversal. La tecnología se utiliza, lamentablemente, para cometer delitos, pero muy bueno se utiliza también para la investigación y también para garantizar la justicia. Solamente a modo de, digamos que hasta de chiste, si ella le busca la sexta pata al gato, no tengan la menor duda, y Diego es testigo, de que nosotros estamos llamados para buscarle, no la sexta, sino la octava, novena pata al gato, porque tenemos que garantizar que el proceso se lleve de una manera fidedigna, que las evidencias puedan, que se recojan, ¿verdad? Puedan evocar la realidad de los hechos que realmente tenemos que presentar. Y digamos que un mínimo error que pueda tener el proceso puede significar el derrumbe de todo el caso. Porque a veces si se trata de una diligencia que se obtuvo de manera inicial, o la evidencia, que es la que da inicio al proceso, y tiene un error, obviamente todo el proceso va a venir plagado de ese error, afectado de ese error, y producto de una teoría que está contemplada, o de un principio que está contemplado en el Código Procesal Penal en relación a lo que es la legalidad de la prueba, que se trata de la teoría del fruto del árbol envenenado. Si algo afecta derechos fundamentales o afecta, digamos, que lo que es la credibilidad del proceso, obviamente que va a afectar toda la prueba que sobreviene de esa prueba que es ilegal y no se pueda utilizar.
Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Siempre hay que ser minucioso en relación a los detalles, en relación a la evidencia que se está recogiendo y que se va a presentar de cara a cualquier proceso. Magistrada Rosa, usted de manera magistral nos indicaba desde su experiencia, y es algo que valoro sobremanera, cómo fue ese proceso de transformar la parte física a llegar a cero papel, a todo esto de las evidencias digitales. Entonces, usted como receptora de esas evidencias, ya cuando se recolectan y debe de entonces ver qué tan viables son, ¿cuáles características tienen estas evidencias digitales que las hacen robustas ante un juicio? ¿Y cuáles características la hacen deficiente y ya entonces, en buen dominicano, tumbaría el juicio? Sí, escuchábamos a Belkis. Bueno, ya Belkis estaba contestando esa pregunta, casi ahora. Porque es muy similar, realmente es así. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta a la hora de la recolección de los elementos probatorios es que se hagan conforme a la ley, conforme al debido proceso. Artículo 69 de la Constitución, si vamos al numeral 8, vamos a ver que cualquier elemento probatorio que no haya sido recolectado conforme a los parámetros legales es nulo en un proceso penal. Entonces, lo primero que debemos tomar en cuenta es que la prueba recolectada sea legal. ¿Cuándo va a ser legal? Cuando se hace conforme a los parámetros que la ley exige. Si usted hace un allanamiento, usted va al 180 del Código Procesal Penal Dominicano y le va a decir, la ley le dice cómo lo va a hacer. Si la ley dice, si ese es un derecho fundamental, como de hecho es, que se afecta, donde quiera que haya un derecho fundamental afectado, se necesita la orden de un juez que autorice esa medida. Si usted llevó a cabo esa medida, la magistrada, como investigadora, me aporta un acta de allanamiento y no me aporta la orden, por ejemplo, de un juez competente para esos fines, inmediatamente esa prueba es ilegal, inadmisible, quiere decir, no puedo recibirla. Es la primera parte, porque ni siquiera tengo que ir al fondo. Si la prueba es ilegal, no puedo evaluar su contenido. Tengo que declarar inadmisible, nula, de pleno derecho, como indica la norma, y de ahí, como parte indicaba la magistrada Belkis, si se trata, porque depende, recuerden que cada casuística es muy particular, si se trata de un elemento probatorio que sirve de fuente a todos los demás elementos probatorios, ¿verdad? Entonces se aplica la teoría del árbol envenenado. Si tú me hiciste un allanamiento, lo hiciste legal, todas las demás pruebas de ese proceso surgen, es decir, son fuente de ese allanamiento que es ilegal, el proceso cayó, porque va en cascada, teoría del árbol, fruto envenenado. Okay. Pero, si ese proceso tiene otros elementos probatorios, es decir, si todos los que están no son fuente única del primero, y hay otras fuentes independientes, entonces subsiste el proceso. De ahí la relevancia de la legalidad de los elementos probatorios. Y de que la persona que lleve a cabo la investigación sea una persona capacitada, que conozca la norma y sobre todo los parámetros que exige la ley para que esa prueba sea legal. Ese es el primer elemento que nosotros tenemos, característica que tenemos que tomar en cuenta. El juez evalúa primero legalidad y luego lo demás. ¿Qué sucede si la prueba es legal? Entonces continúo, ya sé que es admisible. Que sea auténtica es muy, muy relevante. Íntegra y auténtica, ¿qué significa? Que esa prueba yo tenga forma de verificar, en este caso sería, en el caso de ser auténtica, que esa cadena de custodia, por ejemplo, me indique que esa prueba no haya sido alterada. Es que se mantenga tal y cual fue recopilada.
y luego me voy entonces a esa cadena de custodia. Hablábamos ahorita con la compañera del valor hash. Digo yo, bueno, nosotros, usted sabe que hay un tecnicismo y nosotros siempre decimos, bueno, el primer valor, la huella, que me indique el origen en esa cadena. La cadena de custodia tiene que indicarme de dónde surge. Tú no puedes traerme cualquier proceso, porque sí. Y que el juez, como un sello gomígrafo, decida. Tú tienes que indicarme el origen de ese elemento probatorio que tú has recolectado, quién es el autor, de dónde sale, si pasó a otras manos, en qué momento, quién es esa persona. Desde el inicio de la recolección de ese elemento probatorio, voy a evaluar esa cadena de custodia hasta que usted me la presenta, que ya está lista para presentar al juez. Y finalmente, que esas pruebas tienen mayor fuerza cuando son, en este caso, porque se trata de una especialidad. Recuerden que sí hay generalidades en cuanto a las características de la prueba, pero la realidad es que a veces no creemos que los jueces somos peritos de peritos. Yo le digo a los compañeros allá, eso no se lo crean a nadie, porque si fuésemos peritos de peritos, no necesitaríamos el perito para que corrobore o certifique un elemento probatorio. Y de ahí la relevancia de que cada uno haga su parte, haga su trabajo. El que investiga conforme a la norma. El investigador forense en este caso debe ser una persona preparada, que conozca esa norma, que sea minucioso con detalles, porque a veces se nos escapan detalles que nosotros como jueces, tercero imparciales, que no podemos hacer ningún tipo de comentario, nos damos cuenta cuando estamos evaluando el expediente y decimos, ¿pero y qué pasó? ¿Y qué pasó aquí? En esta semana socializábamos con una de las compañeras una alerta que se dio desde Estados Unidos para acá, de una situación de pornografía infantil, de posesión de imágenes de pornografía. ¿Ustedes saben qué pasó? Cuando se envió de acá, de la ciudad, al pueblo que corresponda, no voy a mencionar porque anda por allá, para fines académicos, se hizo la traducción de los informes forenses, pero los informes forenses originales no aparecen. ¿Qué ustedes creen que va a pasar? Si usted no me indica, no me comprueba cuál es la fuente y solo me trae ejemplares sin indicarme su origen, su fuente, ese proceso se va a caer. Porque no hay manera porque esa es otra característica de la prueba. Miren cómo surgen. Que sea verificable. Porque yo tengo que notificarle. El Ministerio Público tiene que traerme esos elementos probatorios. El tribunal debe notificar esos elementos probatorios a la defensa. Y la defensa debe saber de dónde surgen para saber atacar, defenderse de ese elemento probatorio. Es decir, debe ser verificable. Y en ese caso, como no se conocía, no se conoce el original, ¿qué importa que hayan traído las traducciones? No hay forma de que subsista ese proceso. Wow, bastante interesante. Distinguida fiscal, usted como el puente entre la evidencia y la acusación, ¿podría describirnos el proceso de colaboración ideal entre la fiscal y un analista forense desde que denuncia un ciberdelito? ¿Y qué espera usted para un informe pericial para poder construir un caso sólido y sin censura? Bueno, ya he conversado un poco sobre la relación estrecha que debe de haber entre el fiscal y obviamente el analista forense, dado que digamos que estos son áreas especiales que necesitan, digamos que ciertos conocimientos técnicos que nosotros los fiscales tampoco tenemos. Nosotros sí recibimos, digamos que las evidencias, tramitamos órdenes, porque a todo esto tampoco es que el fiscal lleva a cabo la investigación. Nosotros, de acuerdo al Código Procesal Penal,
lo que hacemos, estamos llamados a hacer es a ejercer la dirección funcional de la investigación. ¿Qué quiere decir esto de dirección funcional de la investigación? Es como orientar la investigación hacia, digamos que los aspectos que sean necesarios para entonces poder presentar un caso de manera robusta, de manera que pueda cumplir con ciertos criterios, en base a pruebas lícitas, pertinentes, relevantes, suficientes, ¿verdad?, que puedan ser presentadas en un tribunal y que se pueda obtener una respuesta. En relación a esto, nosotros nos valemos, obviamente, o nos asistimos de los investigadores que cuenta, por ejemplo, la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que como le dije, es un personal capacitado, especialista, que conoce, que es técnico, ¿verdad?, que conoce de los entornos virtuales, de cómo es que funcionan las herramientas, cómo es que también, digamos que los modus operandi que emplean los ciberdelincuentes, para entonces poder seguirle los rastros, seguirle las pistas y poder levantar las evidencias. Una vez que se presenta la víctima, si se trata, por ejemplo, de un hecho que la víctima ha denunciado, por ejemplo, porque nosotros recibimos casos que son de acción pública per se, que nos llegan, por ejemplo, por información de terceros, que no necesitamos el acompañamiento y la denuncia de la víctima. Pero en aquellos casos en que llega la víctima, se recibe una denuncia, se toma la información de la comisión del hecho, los detalles de cuál es el medio empleado, la forma en la que se cometió el hecho, las evidencias que pudiera aportar la víctima acerca del hecho del cual fue víctima, valga la redundancia. Y esas informaciones se le pasa al equipo técnico. A veces, en ocasiones, dependiendo de la complejidad del caso, la persona que recibe la denuncia se hace acompañar incluso de un técnico para que entonces la evidencia o la información se pueda recabar de manera precisa y que sea una información que sea de ayuda para entonces poder continuar con la investigación. ¿Qué se requiere? Aquí tenemos que hablar de dos cosas, porque se habla digamos que de analistas forenses o de técnicos forenses, etcétera. Hay, digamos que, un aclarando que es obligatorio hacer. Una cosa es el analista, investigador analista, y otra es el perito forense o el analista forense. Nosotros, por ejemplo, con el equipo que contamos, ellos realizan labores de analistas forenses o investigadores. La información llega inicialmente, se entrega a ellos están obligados a realizar un informe inicial, recabando las informaciones de utilidad, pero también realizando digamos que las búsquedas en las OSINT, en las fuentes abiertas, para entonces poder obtener más detalles acerca de la comisión del hecho, del posible perpetrador del hecho, de la víctima, que esto obviamente nos va a ayudar a robustecer la investigación. Ellos están obligados también a levantar ese informe inicial, técnico, y también ofrecer desde su punto de vista las recomendaciones pertinentes, porque volvemos y reiteramos, nosotros no somos los técnicos, son ellos. Entonces, nosotros en base a esas recomendaciones, nosotros validamos la información y validamos también las recomendaciones en el sentido de, ¿son pertinentes? ¿Sí o no? ¿Son útiles? ¿Sí o no? ¿Son necesarias? ¿Sí o no? Se requiere, por ejemplo, una orden judicial para entonces poder obtener o tramitar esa diligencia que se requiere, ¿sí o no? Si se requiere una orden judicial, entonces tenemos que tramitar ese requerimiento
al Poder Judicial en estos casos de delitos de alta tecnología, delitos informáticos. Un aspecto que se debe de considerar es que la mayoría de las diligencias requiere de orden judicial, atendiendo, digamos que a los derechos que pueden estar siendo afectados con cada una de estas diligencias, pero también a requerimientos de orden legal que están contenidos o están plasmados en las normas, en las leyes, pero también a, digamos que a decisiones ya jurisprudenciales que han establecido algún precedente. Producto de esto, ya los investigadores, incluso los peritos, dependiendo obviamente de cuál sea el tipo de diligencia que se requiere realizar, si es un peritaje, en base a esa orden judicial que le da la licitud, la legalidad a la prueba, entonces ellos están obligados a levantar informes. En esos informes es necesario que los investigadores puedan, digamos que, detallar los procedimientos que emplearon para la obtención de la información, de la evidencia, que puedan recabar, pero también las conclusiones que puedan arribar. Estos requerimientos son necesarios no solamente para los aspectos de análisis, sino también de peritaje. En relación a las pruebas, la necesidad de que ellos cubran ciertos aspectos también. Deben de garantizar o establecer el cómo, cuándo, dónde, ¿verdad?, se obtuvo esas circunstancias, la evidencia, pero también garantizar la fiabilidad, la autenticidad, la inalterabilidad de la evidencia que recogen utilizando los medios técnicos que conocen. Es decir, y también software, aplicaciones que puedan tener a su disposición que puedan garantizar esto. Pero ellos están obligados a establecer cuáles son esas herramientas que ellos están utilizando para entonces que de caras al juicio, ¿verdad?, a esa, digamos que ese proceso controvertido que se va a realizar, incluso hasta en la etapa preliminar, en las audiencias preliminares, la defensa pueda contrastar o que pueda controvertir la fiabilidad de esa prueba. Es decir, es como trabajar desde el inicio mirando hacia el futuro. ¿Y cuál es el futuro en los procesos o en las investigaciones? El futuro es el juicio. De por sí, yo, por ejemplo, como fiscal, siempre trato desde el mismo momento en que se toma la denuncia, en que se está recogiendo, se está recibiendo una evidencia, que se está recolectando, es mirar hacia allá. ¿De qué manera me pueden controvertir, me pueden invalidar este elemento? Y trato entonces de establecer, digamos que las formas en las cuales yo puedo, digamos que, proteger esa evidencia. Es decir, que desde el primer momento, si veo que hay algún tipo de situación o de vulnerabilidad en relación o irregularidad, exacto, subsanable en relación a esa evidencia que se está recogiendo, la advierto, y se la advierto precisamente a los investigadores para que ellos puedan subsanar esa situación desde un primer momento y que esa prueba pueda ser válida desde el inicio y hasta que el proceso pueda llegar a su final y que no pueda haber un tema de invalidez a futuro. Wow, bastante interesante. Distinguida Annie, más allá del dominio técnico, ¿cuál es la importancia de las habilidades blandas como la comunicación asertiva, pensamiento crítico, al momento de explicar algunos hallazgos complejos a fiscales o a jueces que no tienen, ¿verdad?, una alta formación tecnológica? Y si pudiese ponernos un ejemplo.
Con la misma magistrada, lo voy a poner. Ay, ay, ay. No, miren, doy fe y testimonio realmente de que la magistrada Belkis es una persona muy minuciosa, muy acuciosa. Lo que ella dijo es verdad. Ella desde el primer momento me ha tocado en varias ocasiones allanar con ella. Y yo lo digo, a mí me fascina allanar con ella, porque es una persona que desde ese momento está cuidando el proceso, está cuidando el expediente y sabe trabajar. No se lo había dicho públicamente, pero lo digo. Yo lo digo, a mí me fascina trabajar realmente con la magistrada Belkis. Y es porque precisamente esa comunicación, ese entendimiento que debe siempre existir entre el investigador con el fiscal, entre los técnicos, los analistas, es indispensable para poder garantizar, como decía la magistrada, que cuando llegue a donde la jueza, esa evidencia, ese expediente, ese caso, que sea una decisión que de verdad vaya a brindar justicia, que de verdad vaya a reparar ese daño que se le ha causado a la sociedad o a alguien en particular. Por eso es sumamente importante lo que es la comunicación, el llevarse bien y tratar de ponernos en el mismo idioma, para poder explicarle entonces a los jueces que a través de las tecnologías, o utilizando las tecnologías, o que a través de la tecnología pudimos identificar que se cometió un delito. O sea, la comunicación es sumamente indispensable. También para garantizar lo que es los estándares internacionales, para garantizar que se cumpla con el debido proceso, porque tal como lo decía la magistrada Belkis, espérate, mira, es que esta prueba, hay que buscar esto, vamos a buscarla así para que sea un poquito más fuerte. No, mira, para esta información necesitamos una orden judicial, vamos donde la jueza, buscamos esa autorización para poder entonces, vamos a decirlo así, dañar un poquito, entre comillas, lo que son los derechos fundamentales, pero que los jueces con esas órdenes y que la Constitución lo permite, pues nos da ese permiso para poder, digamos, buscar la información en un dispositivo celular, en una computadora y confirmar entonces que efectivamente, mira, pero si esta persona está haciendo esto, vamos a llevarlo ante los jueces para que los jueces puedan dar una sentencia y confirmar y decir que efectivamente esa persona es culpable de haber cometido un delito. Wow. Entonces aquí ya yo me voy un poquito al género, y es común ver en el área de tecnología que está comandada por hombres. O sea, hay 15 hombres, 2 mujeres. Y es muy lindo tal vez estar de este lado y decir, no, como es mi caso, no, yo estoy al frente de un batallón de hombres. O sea, aquí hay 60 profesores en mi centro y somos 5 mujeres. Entonces, como que no hay un balance como tal, pero evidentemente estamos en el área tecnológica. Entonces, a veces, claro está, estoy hablando desde mi experiencia, nos sentimos atendidas, mimadas, cortejadas en el buen sentido, ¿verdad? De la palabra, del trato. Pero me gustaría hacerle esta pregunta a las 3. ¿Cuáles son esos retos y desafíos que han enfrentado ustedes siendo mujeres o por ser mujeres en el área que desempeñan? Y si hay, quisiera que me alentaran en esa parte, y si hay ya áreas donde se evidencien más mujeres que hombres, o que la mujer haya desplazado un poquito a los hombres. Y perdonen. Empezamos con... a nosotros, por sí, acá, claro. en la justicia penal, ¿verdad? Porque lo mío tecnológico es accesorio. La justicia penal siempre ha sido masculinizado, ustedes lo saben. Sí. Antes ser juez era un hombre, porque se decía juez, jueza, muy raro. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos 3 poderes del Estado. Ustedes van al Poder Ejecutivo, ustedes van a encontrar la mayoría hombres. Sí. Ustedes van al Poder Legislativo, van a encontrar una gran mayoría de hombres. Vengan al Poder Judicial después de las reformas. Y le voy a decir un secreto. En el Poder Judicial nosotros vamos con un código. Yo creo que a eso se debe la estadística que le voy a dar posteriormente. Nosotros vamos con un código a un concurso de la Escuela Nacional de Judicatura en el Poder Judicial. Ese código nadie lo conoce. Cuando usted ingresa, va a ir
a etapas, en el proceso 3 etapas debe superar en el concurso para ser juez. Empieza con las psicométricas, usted va con un código. Si pasó las psicométricas, un código quiere decir que nadie sabe quién es usted. Un número, y si se sabe que ese código usted se lo ha informado a alguien, usted sale inmediatamente del concurso. Vamos a las pruebas psicométricas y luego a las pruebas escritas, si usted pasó las psicométricas. Psicométricas son las de habilidades. Vamos psicológica y habilidades mentales y de razonamiento. Luego vamos a las pruebas escritas, si usted superó las primeras, claro está. Sigue con su código, luego vamos a las orales, si superó las anteriores. El último concurso participaron como 1000 personas y solo pasaron 8. ¿Ustedes se han fijado? En los últimos, el último 9, en el otro 8. Déjenme decirle qué pasa en el Poder Judicial. Como hay un código, las mujeres somos el 62%. ¿Por qué será? Siempre yo lo digo, ¿y por qué será? Porque en los otros lugares la mayoría son hombres. Aquí, como no se conoce el sexo ni el género a la hora de concursar, las mujeres somos mayoría en el Poder Judicial. Y eso me satisface. Porque cuando yo venía de Ocoa, yo nací en Ocoa, desafíos hay de más. Déjenme decirle que el novio mío, que por cierto vine y me casé con él ahora y cometí, que están grabando, espérense. El primer novio que tuve, ¿usted sabe lo que me dijo cuando iba a estudiar abogacía, cuando iba a estudiar derecho? Muchacha, tú no hablas. Yo no creo que tú llegues lejos siendo abogada. Yo le dije, yo hablo lo que es necesario, yo no tengo que hablar demasiado para hablar lo que tengo que hablar. Yo diré lo que tenga que decir donde tenga que decirlo, solo le dije. En el 5º semestre tú te vas a ir. No, yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No tengo que decir que el laude saqué, no es necesario, pero soy, y me fue bien. Y cuando iba a ser juez, oigan, los primeros desafíos son las personas que están cerca de uno. Ese era el novio que yo amo, que después, incluso, terminé casándome con él después de 20 años. No se lo digan a nadie, eso calladito. ¿Saben lo que me dijo? Jueza. Es que tú no hablas, y esos son asuntos políticos. Era político, porque el Senado era el que elegía a los jueces antes. Y yo le dije, yo solía leer mucho. Van a venir un tiempo cuando yo me esté preparando que va a ser distinto y yo voy a estar ahí para aprovecharlo. Y vinieron los cambios, pues yo soy matrícula 96 y los cambios empezaron en el 98. Y mi esposo tiene que estar callado y tranquilo. Por ese lado, ¿verdad? Lo que le indico, lo que le quiero hacer ver es que siempre hay desafío hasta de las personas más cercanas. Cuando fui a evaluarme estaba embarazada para ser juez. Me dijeron que fuera. Yo dije, bueno, embarazada como vamos tantas veces, por la experiencia, al concurso uno va 3 y 4 veces. Por lo menos con lo que estudiamos eran las anécdotas que nos decían. Yo dije, bueno, pues yo estoy embarazada, pues yo voy a ir la primera vez. Voy a ir a la primera parte, a la psicométrica, la pasé. Me pasaron 8 meses. Y cuando me llaman para la segunda, y yo, no, en la segunda era que estaba embarazada, en las escritas. ¿Ustedes saben quién es Justiniano Montero? ¿No han tenido alguno clase con él? No, pero sí. Usted es magistrada, le conoce su fama. El magistrado Montero estaba en la comisión número 8. Todo el mundo la conocía. ¿Por qué será esa comisión? Nadie quería que le saliera la comisión número 8, que era donde presidía, y es porque el magistrado es una persona acuiciosa. Eso es así, muy preparada y exigente, y esa es la realidad. Por eso le respetamos. Pero todo el mundo conocía quién eran esos evaluadores. Cuando lo sacaron en una bolsita. El número 8. Cuando sacaron el número 8, ese era el que me iba a evaluar a mí.
Y yo, ay caramba, ¿y por qué el 8? Todo el mundo se quedó mirándome y yo, encogidita, con el número 8. Yo juraba que lo que yo sabía era derecho civil, para que ustedes sepan, ¿eh? Yo no sabía nada de derecho civil, por lo que vi cuando me examiné. Y gracias al Señor, porque el derecho penal era que tenía la mayoría de las puntuaciones. Y yo estaba sorprendida cuando me examiné. Justiniano, claro, me evaluaba el área civil. Yo me alegré mucho de que esa no valiera tanto. Cuando iba a ingresar, 3 meses de embarazo tenía cuando pasé el concurso. Cuando me llamaron. Y usted va a ingresar así, mire, licenciado, usted va a ingresar así. Claro. Digo yo, bueno, si el Señor decidió que yo ingresara embarazada, yo voy a estar embarazada. Embarazada no es una enfermedad y yo me siento bien. Ingresé embarazada. 2 años en la escuela. Yo no sé qué pasó, la escuela es difícil. Ustedes seguro lo han escuchado, la escuela de la judicatura. Pero yo salí con 2 muchachos en vez de 1. Ingresé embarazada y salí en el 2º año con el otro. Tienen 18, yo tengo 17 años. Voy a cumplir. Mi hijo mayor tiene 18 años. Y el otro tiene 17, porque lo tuve cuando me fui a hacer la prueba para hacer ejercicios que hacen en la escuela. Estaba embarazada. Estaba embarazada. Y en vez de 1 salí con 2. Entonces el Señor me bendijo. Y yo entré embarazada, salí embarazada. Y eso, el primer desafío era eso, el familiar. Entonces lo que más uno va a tener son desafíos. Las carreras no tienen que ver con género, señores. Eso es un asunto de disposición. Dios y usted, que los demás vienen por añadidura. Por lo menos yo lo veo así. Y sigo teniendo desafíos. Y lo vamos a tener siguiente. Seguro las doctoras también. Vamos a continuar con desafíos. Usted tiene desafío en su hogar. Usted tiene desafío en su vida profesional. Tiene desafío con sus amigas. Tiene desafío con los vecinos. Todos esos conflictos que nosotros vemos a diario son desafíos de vida. Ahora nosotros es que tenemos que asumir la responsabilidad de ver cómo lo manejamos. Y que no sean ellos que nos manejen a nosotros. Pero desafíos siempre van a haber. Muchas gracias. Distinguida Belkis. Sí. Me parece que en el área del Ministerio Público tenemos una especie de balance, donde creo que estamos casi igualados entre masculinos y femeninos. Sin embargo, nosotros trabajamos como fiscales directamente con investigadores. Obligatoriamente tenemos que trabajar con investigadores, especialmente de la Policía Nacional. ¿Y qué ocurre ahí? La mayoría de los investigadores, solamente una reducida, muy reducida parte, se trata de femeninas. Y nos encontramos, por ejemplo, cuando yo entré, la mayoría. ¿El qué? Son femeninas. Son reducidos en la Policía Nacional. Los que trabajan, por ejemplo, en el área de DICRIM, todo el mundo sabe lo que es DICRIM, ¿verdad? Sí. Que es el Departamento de Investigación de Crímenes de la Policía Nacional. Entonces, cuando entré como fiscalizadora, que me tocó trabajar en ASUA, me encontré, digamos que con una resistencia. Desde, digamos que el ámbito de la comunidad donde me tocó, porque decían, aquí tiene que venir, es un fiscal que sea de la comunidad. Que sea de la comunidad, tiene que ser un abogado del entorno. Pero también en la Policía Nacional decían, una mujer a mí no me va a estar mandando, no me va a estar a mí ordenando. Ya cuando salí de ASUA, personas se me acercaron, entre ellos abogados, y me dijeron, mire magistrada, yo me alegro mucho. Yo era de las personas que cuestionaba que viniera una persona de fuera, y más mujer, a ejercer la posición de fiscalizador en mi comunidad. Y qué bien, me dice él, que usted estuvo en esta comunidad, puesto que usted no iba a, digamos que a parcializarse. Porque cuando estamos trabajando en la comunidad en la que nosotros trabajamos, en la que vivimos, entonces vamos a tener ciertos niveles de parcialidad. No, yo voy a decidir a favor de esta persona porque es mi amigo,
o porque es familiar mío, o porque hay algún tipo de digamos que o de beneficio, de vínculo, etcétera. Sin embargo, yo no era de esa comunidad y yo no tenía cómo irme, digamos que a favor de uno o de otro, sino de lograr una salida armónica del proceso o una salida por la vía de, digamos que de la resolución del caso a través de la vía judicial. En el caso de los policías, ya luego, por ejemplo, me pasó en AMET. En AMET le decía, cada vez que haya un accidente en mi zona, por favor, freno, cuando es así, de repente deja marcas en el pavimento. Y eso es importante que nosotros lo podamos tener. Pero también en el entorno es posible que hayan cámaras. Y ese levantamiento hay que hacerlo. Entonces, para eso es necesario hacer una inspección del lugar. Ellos no lo hacen. O no lo hacían en esa jurisdicción. Pero también los vehículos en sí tienen evidencia de la colisión, los golpes. Cuando tú ves un vehículo que tiene un golpe en la parte trasera, tú dices, oh, lo chocaron por atrás. Cuando tiene un golpe en la parte posterior, fue un golpe de frente, por así decirlo. Si ambos tienen un golpe en la parte posterior, venían en vías contrarias. Entonces, hay que hacer un acta de registro de vehículo para entonces poder captar mediante fotografía y levantar evidencia acerca de esto. Entonces, por eso le decía, ustedes, cuando ocurra una colisión, me llaman, por favor. Cada vez que iba a mi despacho, llegaba un acta de tránsito, yo tenía que pasar por AME y allá tener una discusión con el mismo encargado de AME, quien me decía, yo no tengo por qué llamarla a usted, porque nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Y en una ocasión que estábamos sentados, estamos en esta discusión, él se para y me habla así, parado, digo yo, oh, pero lo que está es como provocando, ¿verdad? E incluso de alguna manera faltando el respeto a mí como autoridad. Pues yo me paro también y le digo, no, es que aquí no es usted que manda, es que aquí, esto es una investigación y yo soy directora funcional de la investigación. Pero de una manera, ya que él estaba alzando la voz, yo también lo dije con propiedad. No como una manera de digamos que de abusar de mi autoridad, sino de saber que aquí yo también soy autoridad. El caso es que ya luego a él lo quitaron y ya cuando me tocó salir de esa jurisdicción, se me acercan las dos chicas que estaban en la parte frontal, que eran quienes recibían las denuncias. Y una de ellas me dice, magistrada, al principio cuando usted venía, yo temblaba. Porque era la confrontación que teníamos era tal entre el director actual, el director que estaba en el momento, y yo, era, digamos que fuerte, porque él no quería acatar. Y yo quería que él acatara. Pero, ¿por qué? Porque me daba la gana. No. ¿Para que hiciera su trabajo? Precisamente para que pudiera hacer el trabajo de una mejor manera, pero para que pudiéramos también recoger las evidencias que eran necesarias para entonces poder demostrar en juicio o en el proceso cómo era que ocurrían los hechos de una manera más certera, sin ningún tipo de dudas. Porque, por ejemplo, yo veo con asombro cada vez que veo casos relacionados a tránsito, sobre todo en las provincias, cómo muchas veces someten a ambas personas. A la persona que provocó el hecho, pero también a la persona que fue víctima del hecho. Entonces hay que tratar de reducir esos sesgos, porque eso también son sesgos que afectan los derechos de las personas que realmente son víctimas del proceso y tenemos que trabajar en ese sentido. Entonces, ahí les he planteado, por ejemplo, dos situaciones en las cuales nosotros como mujer, o yo de manera particular como mujer, he tenido ciertas dificultades. Sin embargo,
siempre pienso, siempre digo, no nos podemos limitar. No. Nosotros tenemos que seguir, tenemos que continuar. Si ellos pueden, nosotras también podemos. ¿Por qué? Porque ellos tienen capacidades, pero nosotras también tenemos capacidades. Sí he tenido ciertas, digamos que limitaciones, pero ya en términos personales, puesto que yo soy madre. Soy madre, la mayoría de los fiscales me comentaba, por ejemplo, un compañero, y la magistrada lo decía ahorita, oh Dios mío, yo tengo que cuidarme porque no quiero estar sola. Sí, nosotros, este trabajo es absorbente, nos demanda demasiado. A veces hacemos, por ejemplo, algún tipo de allanamiento, algún tipo de medida de investigación, sobre todo allanamientos en casos complejos, y nos demandan trabajar 48 horas consecutivas. Tal vez ustedes no lo ven, porque ustedes están en su casa y ven solamente el resultado. Pero cuando hay un allanamiento, esos allanamientos de casos complejos, que se hicieron 15 allanamientos o 20 allanamientos, que son casos macros, grandes, tenemos que nosotros, digamos que depurar cada una de esas evidencias, pero también nosotros tenemos que asentar esas evidencias en actas de allanamiento. A veces, yo he tenido, por ejemplo, un caso que la hicimos hasta de manera digital, que nos dio el acta de allanamiento como 68 páginas, pero digital, porque fue un caso de, digamos, donde ocupamos miles de tarjetas SIM card. Era un caso donde la persona estaba utilizando SIM bots para hacer desvío de llamadas y de servicios, afectando a compañías telefónicas, y tuvimos que trabajar casi 48 horas consecutivas para poder asentar la evidencia, pero no solamente asentar la evidencia de una manera correcta, fidedigna, sino también trabajar la solicitud de medida de coerción. Porque cuando hay arrestados tenemos 48 horas para poderlos presentar ante los jueces, y que los jueces decidan si le van a imponer medida de coerción o si se van para su casa sin medida o con alguna otra medida que no sea restrictiva de libertad. Entonces, en ese tipo de escenarios, el hecho de que tengamos que durar tanto tiempo en el procesamiento de las evidencias, pero también en la elaboración de los actos conclusivos o en los actos de la solicitud de medida de coerción para la imputación, eso también afecta las relaciones interpersonales, las relaciones familiares, y afecta o nos afecta a tal punto que muchas veces terminamos solos, sin pareja, sin, digamos que medios o personas que nos sirvan de apoyo o de soporte, porque muchas veces la situación es reiterada, es repetitiva, y hay personas que se cansan de eso. Pero siempre estamos aquí, sobre todo cuando hacemos el trabajo que hacemos por vocación, porque nos gusta, porque nos interesa y porque queremos llevar bienestar a la sociedad. Wow, interesante. ¿Intimidad, Agni? Sí, precisamente de esa parte conversábamos hace un rato, y le decía a las compañeras que de nosotras las mujeres se espera que trabajemos como si no hiciéramos más nada en la vida, y que hagamos todo lo demás en la vida como si no trabajáramos. Se espera de nosotras más todavía. De los hombres se espera un 100, pero nosotros se espera quizá un 200 o un 300. Y hay una imagen incluso en las redes que están en una pista de atletismo, un grupo de mujeres y un grupo de hombres. Los hombres, vía libre para correr. Pero las mujeres en ese lado, antes de correr, tienen que planchar, tienen que lavar, tienen que alimentar al muchacho, tienen que recoger la ropa para entonces correr. Entonces, y eso es así realmente. También le decía, en esa parte de las relaciones interpersonales, que en este mundo en el que estamos, tiene que ser alguien de este mismo mundo para poder entender el decirle a nuestras parejas, mira que me llamaron que me voy para un allanamiento, nos vemos pasado mañana, nos vemos en 48 horas, o yo te aviso cuando, o sea,
tiene que ser de este mundo para poder entender eso. Una persona que no esté en este mundo lamentablemente no lo entiende. Tenemos que reunirnos a las 2 de la mañana. A las 5 de la mañana. Eso es normal. Yo recuerdo uno que ahí me llamaron domingo 8 de la mañana, 8 de la noche y me dijeron, nos vemos ahorita a las 5 de la mañana. Okay. O sea, y yo estaba incluso en otro pueblo porque era fin de semana. Me llaman domingo 8 de la mañana, 8 de la noche, perdón, como uno le dice a su pareja, mira que tenemos que irnos ahora mismo para Santo Domingo, que tengo que irme a trabajar ahorita, tengo un allanamiento a las 5 de la mañana. Entonces, ¿quién entiende eso? Tiene que ser alguien de este mismo mundo para poder entender esa parte. Desafíos, ciertamente. El primer desafío somos nosotras mismas. Cuando no creemos en nosotras muchas veces, cuando escuchamos ese tipo de comentarios como el que le hacía la pareja a la jueza, hagan oídos sordos a eso. Somos nosotras las primeras que tenemos que confiar en nosotras y decir, yo sí puedo, yo sí tengo la capacidad. Les pongo un ejemplo. Cuando yo me iba a la academia del FBI en el 2023, yo comencé a cumplir requisitos en el 2022, un año antes. El primer requisito, la primera reunión que estábamos un mayor del ejército y yo como civil, la muchachita flaquita, nos dicen, bueno, hay que cumplir estos requisitos, hay una prueba física. Resulta que yo no en ese entonces no era muy dada al tema del entrenamiento. Yo hacía mis cositas, abdominales, pero parte de la prueba física era correr una determinada distancia en un determinado tiempo. Si no lo lográbamos, descalificados, no íbamos a la academia. Resulta que el mayor del ejército, un hombre atlético, un hombre acostumbrado a correr, yo decía, yo voy a tener que emplearme a fondo, porque si no lo hago, me va a quitar el espacio. No, yo en ese momento salí de esa reunión y lo primero que hice fue comprarme unos tenis running especiales y yo creo que salí corriendo de la reunión porque yo dije, si él lo puede, yo tengo que lograrlo también. Adivinen, yo me fui para la academia y él no. Él no lo logró por 30 segundos. Se pasó 30 segundos del tiempo y yo lo hice en 1 minuto y medio menos del tiempo. Para que tengan una idea, porque somos nosotros los primeros que tenemos que creer en nosotros mismos. Pero cuando llego a la academia, que apenas somos 197 personas del mundo entero, en mi sección, 26 mujeres, 26 de casi 200 personas. Y hemos creado una hermandad, esas 26 mujeres, que todos los años nos reunimos. Viajamos desde diferentes puntos del mundo. Hay una de Filipinas, hay una de Corea del Sur, una de Suecia, yo de República Dominicana. Y nos reunimos porque después de la academia, nosotras mismas hemos decidido formar ese lazo de amistad, de fortaleza, donde nos apoyamos las unas con la otra. Y eso también muchas veces falta, y ese es otro de los desafíos, que no existe la sororidad, no existe esa fortaleza, esa guerra, esa empatía, esa solidaridad entre nosotros mismos. Ya creo que con esta generación no se ve tanto realmente, como lo decía la jueza, que no hay tanta desigualdad, pero la sigue habiendo. Ya esta es una generación que cree un poquito más desde el ámbito persona, más que desde el ámbito masculino, femenino. Y estamos cambiando eso. Y gracias a Dios que podemos decir que en el Poder Judicial 62% son juezas, más que jueces. Pero tenemos todavía el reto de las altas cortes, como la Suprema, el Tribunal Constitucional, donde todavía somos minoría. Pero yo sé y estoy segura que esto lo vamos a lograr porque estamos primero creyendo en nosotros mismos. Y ese es el primer desafío a vencer. Nosotros tenemos que creer en nosotros mismos. Wow, excelentes palabras. Vamos a solicitar al maestro Cándido y al maestro Nelson que hagan la debida diligencia, por favor, en mi oficina, ¿verdad? Hay una caja con unos regalitos y unos detalles al lado, porque no le mentimos cuando le dijimos hay unos regalitos para ustedes, pero vamos a ver la forma de obtener esos regalitos. Antes de eso, ¿verdad? Yo quisiera que cerremos, y yo sé que es una osadía de mi parte, porque nosotras que somos dadas a la palabra y que abundamos, ¿verdad? Bastante, pedir que podamos resumir en 1 minuto un consejo para los que nos escuchan de manera virtual y los jóvenes que están aquí,
pero yo quisiera que empecemos ese consejo con una pregunta. 1 minuto cada una. ¿Quién hace una investigación más minuciosa? ¿El hombre o la mujer? Adelante, magistrada Rosa. Es una osadía, pero yo sé que podemos lograrlo. Nosotras, porque somos más minuciosas las mujeres. La persona. Una investigación más minuciosa. Yo creo que eso no tiene género. Nosotros hemos tenido, no tiene género, la capacidad y los méritos no tienen género. Y le voy a decir por qué. Tengo 17 años en el Poder Judicial y he visto mujeres, por lo normal, las mujeres sí somos más cuidadosas, En todos los ámbitos tratamos, somos más minuciosas. Pero en la experiencia que he tenido también hombres que hacen muy bien su trabajo. Hoy yo le comentaba a alguien, no sé si alguna de ustedes, que estábamos en un proceso que para mí impactante también, de un asesinato, donde una calificación se hizo de una forma, nosotros entendíamos que venía de otra, y el Ministerio Público que estaba, me encanta, un muchacho joven, muy preparado, por eso le digo, eso no tiene sexo. A mí lo que me gusta, a mí no me gustan los extremos. A mí lo que me gusta es que esa equidad esté en la capacidad y los méritos. Ahí es que yo lo veo. Sea hombre o sea mujer, poco me interesa. Claro, yo siempre soy más empática con la mujer y no lo puedo evitar, pero trato de ser objetiva, porque hay una discriminación positiva y ustedes saben que ciertamente venimos de un sistema patriarcal que a su vez tiene como característica principal el machismo. Y este ha sido constante, porque para nadie es un secreto que en los países hispanohablantes, como el nuestro también, ha sido constante el hecho de que el hombre piensa. Hemos mejorado, no se asusten, pero ha sido constante el hecho del hombre entender que la mujer es un objeto, no un sujeto de derecho. Eso se traduce en lo que nosotros siempre conocemos como el machismo. No todo el mundo es así. Por eso le digo que los extremos, yo no creo en ellos, ni la generalidad. Hay personas que son muy buenas y hay hombres que se comportan muy bien, incluso son más feministas que muchas mujeres. ¿Ustedes sabían? Tengo colegas y amigos que defienden más los derechos de las mujeres que muchas de nosotras. Y aquí me voy a atrever a citar al maestro Cándido. Bueno, pues mire ahí donde está el maestro Cándido. Y alrededor en mi entorno también lo he visto. Personas excelentes que luchan por eso de los derechos, donde quiera hay. Por eso le digo, he conocido investigadoras, ministerios públicos de sexo femenino, muy buena, excelente. De hecho, por un lado sí tienden a ser más minuciosas entre ustedes y yo, y no es porque yo sea mujer, es que lo he visto así. Pero también hay hombres que son muy buenos, investigadores muy buenos. Y yo, como tal, entiendo que no es un asunto de género, es la capacidad, es los méritos. Y hay personas que nos dedicamos más que otras, y el que se dedica se va a notar. Ahora, nosotras las mujeres tendemos a ser un poco más minuciosas, más profundas, más sensible y empática con algunas situaciones. Entonces, cuando yo tengo una investigación de un niño que lo hace una mujer, yo siento que, no me gusta decirlo, pero es la realidad. Yo siento que la investigación es más completa, más minuciosa. Y debe ser, entiendo yo, que es un asunto de empatía y sensibilidad a ese nivel. Gracias, magistrada Rosa. Magistrada Belkis. Bueno, uno de los principios que rigen la función del fiscal es la objetividad. ¿Saben lo que es la objetividad, verdad? Ok. Pues yo entiendo que no me puedo ir ni para un lado ni para otro, sino el que hace mejor una investigación es el que se capacita y el que se especializa. Conozco investigadores que son estrellas, aquí una, mujer, pero también conozco investigadores masculinos
Por ejemplo, nosotros tenemos a alguien en la oficina, aquí Diego no me va a dejar mentir, que inmediatamente tiene conocimiento, por ejemplo, de un caso, de una situación que llega a la oficina y que se le informa y que es algo tal vez que no domina en el momento, y que inmediatamente se pone a estudiar y a certificarse, a solicitar, ¿verdad?, un examen de certificación para entonces poder tener las competencias de caras a realizar una mejor investigación, pero también si va a ejercer en calidad de perito, que pueda tener esa especialización, ¿verdad?, esa calidad habilitante para entonces poder presentar un informe y una respuesta de una manera acabada, de una manera profesional y con conocimiento de lo que se busca y de las evidencias que se necesitan obtener para entonces poder presentar el proceso de una manera objetiva a la justicia. Gracias, Agni. Coincido con el tema de capacitación. Y esta generación tiene la oportunidad de la vida. La magistrada Rosa decía, yo soy de Ocoa, pero tuve que trasladarme a Santo Domingo a estudiar. Estos muchachos ya con este tiempo, esta tecnología, después del COVID, que vino toda esta oportunidad de poder estudiar, no importa desde qué lugar se encuentren, lo que tienen que hacer, y creo que esa es, digamos, el deber ser, es explotar esa posibilidad, esa oportunidad que tienen. Hay que prepararse, no se trata ya realmente de que si son las mujeres, que si son los hombres. Es el que esté con las... Voy a utilizar esta expresión, y voy a utilizar una expresión que me gusta mucho. Las oportunidades son calvas y hay que jalarlas por los pelos. Hay que jalarlas por los pelos. Y cuando llegue una oportunidad de alguna posición, de algún requerimiento, de ustedes estar frente a algún caso que lo pueda poner, digamos, en la palestra pública como uno de los mejores investigadores, adivinen a quién se la van a facilitar, a quién le van a dar la oportunidad. No van a ver si es un hombre, si es una mujer. Van a ver cuáles son las competencias, cuáles son las habilidades. ¿Esta persona está preparada? Eso es lo que van a ver. Wow, excelente panel. Darle las gracias a nuestras distinguidas damas, magistradas, Agni. De verdad que para nosotros un verdadero honor contar con tanto conocimiento y con tantas experiencias vividas y contadas de manera llana y precisa. ITLA es su casa y por supuesto que esta no es, en el caso de las dos magistradas, la primera invitación. Es la primera de tantas que ya van a pasar por aquí y ustedes verán que, como dice nuestra distinguida Agni, ¿no?, ya yo vengo ya semanal. Ya ella me está diciendo, mire, póngame en nómina que el combustible, el peaje. Pero vamos a ver, Agni, vamos a ver cómo hacemos la debida diligencia de que sucedan cosas. Gracias. Antes de despedirnos, quisiera, ¿verdad?, solicitarle al maestro Cándido que nos traiga los regalitos para las damas y aquí ¿verdad?, y para los maestros. Aquí voy a pararme, no por rebeldía, magistrada, para poder tener una interacción con los chicos. Sí, porque ahorita me hacen un lío, me dicen que yo, ¿verdad?, voy a amanecer por ahí. Estamos en espacios académicos. Ahorita me dicen que voy a amanecer por ahí, que no es en mi cama, en mi espacio, ¿verdad?, en mi lugar feliz, pero no, voy a pararme para poder tener una interacción con los chicos, ya que algunos regalitos vamos a rifarlo, porque yo hice mi tarea. Yo escuché, ¿verdad?, grabé, hice un resumen en mi memoria de lo que yo entendía que debía de preguntarle, a ver si ustedes estaban pendientes. Entonces, mi primera pregunta por un regalito es, ¿cuál es la posición de la magistrada Rosa en el Ministerio Público? Dígame. Maestro. Fue una pregunta capciosa.
Demasiado, demasiado. Ay, así no. Los Así jueces, no. para aclarar. Vamos a aclararle que ellos están confundidos. Sí. Veo que algunos están confundidos. Por eso yo le aclaraba cuando ella hizo la pregunta. Los ministerios públicos, los fiscales, Belkis, investigan, recolectan la prueba y la presentan ante los jueces, igual que la acusación. Los jueces evaluamos esos elementos probatorios en el juicio. Ustedes conocen juicio. Ujú. Y somos lo que decidimos, por ejemplo, donde estamos ahora en el colegiado. Nosotros estamos en el colegiado. Si hay suficiente elemento probatorio para emitir una sentencia condenatoria o una absolutoria. Los jueces. Y la doctora, la que presenta esa acusación. Aclarar un poco también que, por ejemplo, los jueces pertenecen a otra institución que es el Poder Judicial. Lo han visto, ¿verdad? Saben que el Estado está compuesto de 3 poderes, ¿m? El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Entonces ella pertenece al Poder Judicial. Pero nosotros los fiscales estamos en un órgano extrapoder que es el Ministerio Público, que lo han escuchado también, ¿verdad? Saben por ejemplo, de la procuradora, que es mi jefa, que es Jenny Berenice Reynoso, Ay. ¿verdad? Para poner como ejemplo. Entonces, nosotros investigamos, somos los que estamos llamados a recibir las denuncias, a hacer la debida diligencia en relación a los casos, para entonces poderlos presentar ante los jueces. Si bien es cierto, los jueces, por ejemplo, como le decía yo a la magistrada, reciben lo poco que nosotros le pasamos, porque nosotros recibimos miles y miles de denuncias, de informaciones para entonces poder procesar en calidad de casos. Ellos reciben lo poco que nosotros le podemos pasar, porque obviamente hay muchos procesos que se encuentran en investigación, muchos procesos que el Ministerio Público resuelve a través de la conciliación y otras salidas alternas del conflicto, y que por tanto entonces por eso no llegan todos allá al Poder Judicial. Ok. La dama tiene la inquietud de que si se van a realizar preguntas por tema de tiempo, ¿verdad? Porque son las 9, tenemos que desplazarnos. Vamos a permitirle su pregunta. Realmente, en lo que ya fueron hablando... Ay, no se caiga. En los que ya fueron hablando, yo redacté 3 preguntas, una para cada una. Están bien formuladas. Puedo hacer solo una, ok. Entonces, mi pregunta más importante va dirigida a la licenciada Annie Cuello. Como usted es la encargada de la Asociación de Graduados de un lugar tan prestigioso como lo es el FBI, ¿qué aspectos o qué habilidades usted ha visto en jóvenes estudiantes graduados de allá que considere que hagan falta que más jóvenes se animen a tener la iniciativa de aprender esas técnicas para enriquecer nuestro currículum y tener mejores habilidades? Es compuesta, sí. Claro. Hablamos con Cándido y eso lo resolvemos. Adelante, Annie. Bien, sí, no, realmente en estos tiempos, sí, Sí. lo hizo, hay que reconocerlo. Realmente en estos tiempos, aparte de las formaciones técnicas, aparte de las habilidades técnicas y las habilidades blandas como la comunicación, hay otra de sumamente relevante, suma importancia en esta época y que muchas veces nos cuesta por no dejar los egos, y es la inteligencia emocional. Muchas veces, y hasta en ese mismo sesgo, porque yo soy mujer, porque tengo que defender las mujeres, porque soy madre, tengo que defender las madres, perdemos lo que es la objetividad muchas veces. Dejamos de escuchar, no sabemos escuchar, no sabemos ceder, no sabemos darle el paso al otro, no sabemos ser humildes, y todo eso se engloba en la inteligencia emocional. Y eso lamentablemente se está perdiendo muchísimo en esta época. Es sumamente importante no solo trabajar las habilidades técnicas, como decía la magistrada, esa certificación, ese curso, el cómo yo ser mejor investigadora, también hay que saber ser mejor persona. Entonces la inteligencia emocional
hay que también cultivarla, igual que como cultivamos nuestro cerebro para ser mejores profesionales. ¿Qué nos dice ella de esto que acaba de mencionar en ocasión de un juicio, donde hay abogados que te interrogan de una manera... sí, bajo Difícil, presión, difícil, porque eso es lo que hacen. difícil. Entonces, El ahí micrófono, por uno favor, tiene que para la tener bastante transmisión. inteligencia emocional. Micrófono. Bastante inteligencia emocional para saber cómo mantenerse Como profesional. sí, como profesional, la postura que asume y saber cómo enfrentar esos, porque son desafíos. Son desafíos. Ese abogado lo que quiere es fracases. Exacto, que tu testimonio tenga contradicciones y que pueda invalidar de algún modo la prueba que maestralmente Conseguiste, trabajaste, te esforzaste. ella levantó, ¿verdad? Y los informes que realizó para entonces poderle quitar mérito y valor de caras, digamos que al proceso, pero sobre todo a los jueces. Entonces, por eso también la inteligencia emocional es bueno trabajarla desde un inicio, desde los primeros pasos que estamos dando, para que entonces cuando nosotros estemos digamos que en una posición alta o de poder, nosotros también podamos manejarnos con humildad y con la debida compostura. Miren, precisamente en el programa para docentes que actualizamos, yo soy docente de la Escuela de la Judicatura desde el 2012. Y me preguntaban, cuando vamos actualizando, nos preguntaban qué es relevante, qué podemos adicionar distinto al programa de aspirante a jueces. Y esa era una de las competencias que siempre yo he estado atenta a que se programe, a que sea parte del programa de aspirante a jueces. Yo les decía, porque realmente cuando uno es juez, nos endiosamos, algunos, ¿verdad? No vamos a generalizar. Pero es una posición que como tercero a veces nos hace sentir que podamos estar por encima del bien y del mal. Yo le decía a algunos colegas, es imprescindible, lo decía en la Escuela de la Judicatura, que se trabaje con un aspirante la competencia blanda, la comunicación, el respeto, el trato digno. Nosotros insistimos mucho con eso. Yo digo, bueno, pero si el principio fundamental es la dignidad del ser humano, y tú no puedes ser cortés, ser amable, ser sencillo, una cosa no resta a la otra. Entonces, para usted tener un estatus, por ejemplo, de ser juez, que siempre somos los que estamos más aislados, lamentándolo mucho, porque a veces uno tiene que cuidarse, no, un juez no puede sentarse. Yo trato de ser prudente, ¿verdad? Y entiendo que un juez no se puede sentar a tomarse unos tragos con un abogado, porque no es prudente. Hasta ahí yo lo entiendo. Un abogado que litiga en el tribunal, peor todavía. Entonces hay que cuidarse, pero eso no resta que uno tenga que trabajar ese aspecto emocional. Totalmente de acuerdo con las colegas, lo he establecido, lo he expuesto en la Escuela de la Judicatura, donde quiera que voy, porque yo entiendo, y no solo para los jueces, lo que pasa es que en el estatus de juez la posición es distinta, no sé qué sucede, pero como uno se mantiene un tanto aislado, es más difícil la comunicación con la sociedad. Yo soy juez en San Cristóbal y yo voy a Jaina el Día de la Madre estaba con la asociación de abogadas y de maestras de Jaina. ¿Qué tienen que ver la maestra con los jueces? Yo no sé. A mí me invitaron y yo como mujer me gusta estar. Y si yo tengo que colaborar y tú te sientes bien con que yo esté, y Jaina, que fue muy golpeada con este asunto del jet set, y ellos entendían que yo debía estar, yo me sentía bien, es parte, yo entiendo que es parte incluso de nosotros como jueces, y es transversal a cualquier profesión, el buen trato, el trato digno y que uno sea sencillo. Cuando usted se equivoca, yo en mi tribunal lo decía, doctor, magistrada, mire, usted llamó la atención por tal situación, ay, discúlpeme, doctor, discúlpeme, que no me di cuenta, y tiene razón, yo estoy en falta, perdone. A mí no me pesa para nada. Y eso yo creo que debe ser transversal a cualquier profesión. La humildad y el respeto y la empatía como seres humanos que somos. Si buena fue la pregunta, mejor fue la respuesta. Entonces, para continuar, ¿verdad? ¿A qué academia fue que Agni se fue a estudiar y el asunto? Dígame.
Excelente. Estaban atentos. ¿Qué caso fue que motivó a la magistrada Rosa a continuar con todo este proceso y de, no, espérense, esto hay que hacerlo así? Maestro, espérense que yo estoy regalando, yo no sé si usted tiene la suya y la de Nelson. Ah, ok. Y el caballero me lo está dejando como la chacabana, maestro, por fuera. O sea, ya se acabaron. Bueno, nosotros felices de estar aquí con ustedes. En el día de mañana continuamos con una agenda bastante apretada del ITLA Security Fest, el cual entonces a las 10 de la mañana vamos a ver las implicaciones legales en una investigación forense con el perito Morelvin Guerrero. Maestro lo conoce, una estrella. Pero vamos a entonces en la tarde con una excelente charla. En la noche tenemos un workshop de algunas herramientas que podemos estar utilizando y cosas que podemos estar haciendo con el Active Directory. Y por supuesto que en el día completo continuamos con el primer CTF interuniversitario de República Dominicana. Así que descansen y nos vemos mañana tempranito. Bendiciones. When you wait before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel.